Buenas noches, estamos en la tercera lección de frases en lengua maya y hoy vamos a ver Tushian. En español es ¿dónde está? Y vamos a comenzar con el repaso de la primera y la segunda lección, así de manera rápida. Isaac Inkaba, Bishak Aba. Muy bien. Bishabel. Malo. Tushian es ¿dónde está? Ya lo dijimos, ¿dónde está? Pero tenemos algunas cosas que vamos a tener que buscar. Por ejemplo, tenemos mis. ¿Cómo se dice? Mis, así. Ahí está aquí, mis. Tenemos Shanap. Shanap. Ahí está acá. Shanap. Tenemos Ok. Ok es un sombrero. Y por último tenemos una silla que vamos a poner acá el nombre. Aquí vamos a poner Canche. Y Nog. Muy bien. Y Nog es ropa. Y vamos a decirle Nog en esta ocasión a toda la ropa. Después vamos a clasificarlos en otra lección. También tenemos aquí otro vocabulario. Ichna es dentro de casa. Mientras que Koben es cocina. ¿Cómo se dice dentro de casa, Rosbe? Ichna. ¿Cocina? Kuchil Heler, vamos a ponerle sala, que es donde uno descansa cuando entra en la casa. Es donde estamos ahorita. Kuchil Wene es dormitorio. Quiere decir así, Kuchil es lugar. Wenel es el verbo dormir, es lugar donde uno duerme. Kuchil Ichkil es el baño. Y Tankap es afuera de casa. Algunos le dicen patio. Vamos entonces a repasar. Lugar. Pero es lugar de descanso, lugar de dormir, lugar de bañarse. Por eso es que al Kuchil Helel le llamaremos sala, Kuchil Wenel dormitorio, Kuchil Ichkil baño y Tankap es fuera de la casa o patio. Entonces, recordamos también que tenemos nuestros sufijos o pronombres sufijados. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la pregunta principal de esta lección. Tushian. Si decimos Tushian y ponemos a Kik. ¿Dónde? ¿Qué dice acá, Rolbe? ¿Dónde está tu hermana? Tu hermana. ¿Dónde está tu hermana? Kuchil Helel está en la sala. Muy bien. Y si en lugar de Kik es Na, es mamá. Kuchil Wenel. Entonces vamos a contestar con Ti Yang. Tu Kuchil Wenel.
Entonces, esta es la frase con que vamos a contestar. Está en. Está en. Tiyan tu kuchil wenel. Tiyan tu kuchil ichkil. Tiyan. Y después vamos a seguir con más, más cosas así. Y si hacemos esto. Esto lo ponemos por acá. Esto lo ponemos allá. Y decimos, Lorbe, Tushian, Mis. Tiyan tu kuchil ichkil. ¿Está bien? Tushian ok. Inkik. Muy bien. Felicidades. Tiyan tu kuchil wenel inkik. Muy bien. Que se halla en el cuarto de mi hermana. Así es. Tushian kanche. Ahí está. ¿Está en kuchil helen? ¿Este es kuchil helen? ¿Dónde está kanche? ¿Ve dónde está? ¿Dónde está? Tiyan koben. Aquí en este caso vamos a utilizar así. Tiyan koben. Entonces podemos preguntar más cosas. Si usted no sabe palabras en maya, porque nuestro vocabulario en esta clasecita es muy pequeña, puede escribir en los comentarios si nosotros le mandamos más vocabulario. Pero si también, si usted quiere, puede utilizar palabras en español. Por ejemplo, Tushian parque, para preguntar dónde está el parque, y le pueden decir por dónde está el parque, contestándole de esta manera. Tiyan, en X dirección, ¿no? Y así, por ejemplo, Tushian, y no sabes cómo se dice plato, puedes decir Tushian plato. Y así vamos a comenzar a hablar maya. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya se te olvidó. Muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente ¿por qué tenemos esto de acá? Tenemos que hacer esta referencia aquí. 1, 2, 3. Muy bien, tenemos que hacer referencia a este vocabulario que la vez pasada también utilizamos. Por ejemplo, cuando lo usamos, si digo, si estoy perdido y no sé dónde estoy, puedo decir Tushianen, ¿dónde estoy? Pero si estoy hablando con alguien que no ha llegado a la reunión y le pregunto, ¿dónde estás? ¿Cómo le puedo decir? Tushianech. Así podemos decirle, porque es segunda persona, es tú. Tushianech. Si así como hace rato dijimos Tushian Sasil, entonces no tenemos aquí algo para poner en este lugar. Pero
También cuando nosotros en un grupo decimos, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos decirlo? Tushanon. Y si decimos Tushanesh, así buscando a alguien, es ¿dónde están ustedes? Y Tushanok, ¿dónde están ellos? Entonces tenemos aquí una forma de hacer preguntas también sobre personas, sobre cosas que están, ¿dónde están? Muy bien, entonces así nosotros concluimos con nuestra lección de este día y les pedimos que si tienen algún comentario, alguna pregunta, háganlo en la sección de comentarios y nosotros vamos a contestarles. Bueno chicos, les quería decir una casita que se pase nuestro nuevo logo. Aquí están las personitas que están comprando, que son las de la familia. Aquí es pues esta versión que es la que está grabando ahora. Y también 3 cositas muy importantes, una ya lo dijo el maestro. Primero, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que subimos un video sean los primeros en verlo. Adiós. Muchísimas gracias a todos y pues les pedimos que se suscriban para que así podamos seguir subiendo más videos. También para que nos animen, ¿verdad? Savannah.